El increíble plan de salvación del Génesis al Apocalipse en 30 minutos de Fe Transform. En el tercer año de Joacim, en el reinado del rey David en Jerusalén, el pueblo de Israel se encontraba sumido en la angustia. El gigante Goliat, un filisteo desafiante, se alzaba como una sombra aterradora sobre el valle de Elá. Su voz resonaba en los corazones de las tropas hebreas, que temerosas huían ante su presencia. David, el joven ungido por Dios y llamado a ser rey, contemplaba desde su palacio de muros dorados, que aunque brillaban con la luz del sol, no podían iluminar la penumbra que invadía su alma. La angustia de su pueblo retumbaba en su interior como un eco, llevándolo a recordar el momento en que el profeta Samuel lo ungió con aceite, la promesa de un Dios que nunca lo abandonaría. Bajo la mirada de sus soldados, que yacían abatidos, la desesperación crecía. David luchaba contra sus propios miedos. Un rey no debía ceder ante la ansiedad. Pero, ¿puede acaso un rey de Israel ignorar el clamor de su pueblo y la gravedad del desafío ante él? Una tarde, mientras el viento susurraba silencios llenos de peso, un ardor encendió el corazón de David. Se sintió llamado por Dios a actuar, y con la determinación de un joven que sabe que su vida tiene un propósito, decidió hacerse presente ante Goliat. Con una honda en mano y 5 piedras lisas que recogió del arroyo, emprendió el camino hacia el valle donde se enfrentaría a la bestia que atemorizaba a la nación. En su andar, David mediaba sobre la liberación de su pueblo en Egipto, cuando el faraón oprimía y Dios, en su misericordia, movía mareas a través de Moisés mostrando su poder. Recordaba las promesas. Jehová va delante de ti, no temas. Deuteronomio 31:6. Con cada paso que daba, su fe crecía. Cada piedra tomada era un testimonio de la fidelidad divina. Pronto, el aire cargado de tensión lo llevó frente al coloso filisteo. Goliat, con su armadura brillante y su voz atronadora, desdijo al joven pastor, ridiculizando su fe y gritándole burlas. Sin embargo, algo se estremecía dentro de David. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, exclamó David. En ese instante, el poder de Dios se manifestó en él. La fe ardía en su pecho como fuego. Era el grito de un guerrero que no temía al adversario. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En ese momento de apoteosis, David tomó su honda girándola con fuerza. El silencio era absoluto. La piedra voló como un rayo, impactando a Goliat en la frente. El gigante cayó, y con él la opresión sobre Israel se quebró. La victoria no solo fue militar, era un símbolo del poder de Dios en medio de su pueblo. Pero mientras las alabanzas resonaban, una inquietud se sembraba. ¿Podría David recordar que, aunque la victoria fuera suya, era Dios quien peleaba sus batallas? La historia de David apenas comenzaba, y el plan divino se desplegaba en un futuro incierto. La victoria de David sobre Goliat resonó en todo Israel como un eco de esperanza. La duda que había invadido a las tropas hebreas se convirtió en vítores fervorosos, mientras el valiente pastor, con la honda aún en mano, se convertía en el símbolo de la fe y la valentía. Pero en medio de la celebración, un aire de incertidumbre envolvía el corazón del joven ungido. David fue llevado al palacio por el rey Saúl, quien lo recibió con admiración. ¿Quién es este joven que ha hecho lo que otros no se atrevieron?, se preguntó Saúl mientras observaba a David, todavía impregnado con el sudor y el polvo del campo de batalla. Sin embargo, mientras David recibía alabanzas, su espíritu se debatía entre la gratitud y la inquietud.
La gloria que estaba recibiendo podría convertirse en una trampa en su camino hacia el futuro que Dios había delineado. A medida que progresaban los días, David se mantenía cercano a Saúl, tocando el arpa para calmar los tormentosos pensamientos del rey. Pero bajo la superficie, el descontento comenzaba a crecer. Las mujeres de Israel cantaban: Saúl hirió a miles, pero David a 10.000. Las palabras resonaban en el corazón de Saúl, avivando el fuego de la celosía. Una sombra de desconcierto pasó por el rostro del rey mientras contemplaba a su sucesor, un hombre que había sido llamado por Dios. Un día, en el silencio de la tarde, Saúl, lleno de ira y miedo, lanzó su lanza contra David en un acto impulsivo. La lanza pasó como un rayo, y David se apartó, pero ya no era solo un joven pastor, había sido marcado por la envidia de un rey. A partir de ese momento, David supo que cada paso que daba era una danza entre las promesas de Dios y la oscuridad que lo seguía. Los días se convirtieron en meses, y el temor a Saúl creció en David. Sin embargo, a pesar de las adversidades, la voz del Altísimo continuaba resonando en su interior: «Yo estaré contigo». David, lejos de rendirse, comenzó a reunir a un grupo de hombres valientes, hombres enigmáticos, rechazados por el mundo, quienes creían en su liderazgo y en el propósito divino que lo guiaba. Eran hombres de diferentes tribus, atrayéndose entre sí por la fe y la necesidad de transformar su tribulación en fuerza. Mientras tanto, la sombra del pecado en el reino de Saúl se ensombrecía. Su odio y su miedo lo llevaron a buscar a David como un veneno, y la caza comenzó. David se convirtió en un fugitivo, un guerrero errante, siempre creyendo que detrás de su sufrimiento, Dios tenía un plan. Pero con cada ocasión de salvación, una nueva prueba surgía. Se enfrentó a los filisteos, se ocultó en cuevas, y aún perdonó a Saúl en un acto de misericordia que desbordaba la gracia divina. Finalmente, David se vio forzado a confrontar la tragedia que acechaba a su propia familia y gente. La tensión alcanzó su punto crítico en un momento sombrío. «¿Por qué, mi Dios, me has abandonado?», clamó al cielo, sintiendo el peso de la desolación. Como el rey que había traído a Dios en batalla, se encontró solo y atribulado. En esos momentos, Dios, en su soberanía, comenzó a revelar un nuevo Goliat no físico, sino espiritual, el orgullo y la ceguera que podrían consumir a su pueblo. Tal vez las preguntas que David se hacía podrían reflejar la búsqueda del ser humano a lo largo de los siglos. ¿Cómo podría un rey ungido sentir tal desolación? ¿Y qué significado tendría la redención de Dios en medio de la adversidad? A medida que sus pensamientos se mantenían en la luz de la palabra y las visiones de la promesa, una revelación emergió. La historia de David no solo era acerca de un hombre, sino del corazón del Rey del Cielo, que anhela restaurar y salvar a su pueblo. Y cada lágrima de David era una parte del plan eterno de salvación que abarcaba generaciones. ¿Qué nuevas pruebas enfrentarían David y sus hombres en su camino? La nueva batalla estaba a punto de comenzar, y el tejido del destino se entrelazaba con la fe en la providencia de Dios. David se encontraba en la cueva de Adulam, rodeado por los que habrían de ser sus valientes guerreros. Bajo la luz tenue de una lámpara, sus corazones latían en sincronía con el clamor de su líder, quien compartía con ellos las promesas del Altísimo. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?», exclamó. Resonando en el eco fresco de la cueva, los hombres que lo acompañaban, desanimados y heridos por la vida, hallaron en sus palabras un refugio. «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón», continuó. Su fe no solo les inspiraba a seguirle, sino que despertaba un ardor en sus almas, la audaz convicción de que su lucha era más que una batalla terrenal, era un enfrentamiento entre el reino de Dios y las huellas del adversario. Afuera, el viento ululaba, trayendo consigo rumores del pueblo que se mantenía dividido entre el temor a Saúl y la admiración hacia David. Sin embargo, Saúl no se detendría. Su furia, como un mar embravecido, lo había llevado a recurrir a la traición, dejando que el ceño fruncido de un rey fuera un manto de sombra sobre el futuro de Israel. Mientras tanto, un día de amanecer se acercó a David un mensajero con un mensaje urgente. «Saúl ha enviado sus tropas para capturarte, te busca con un corazón lleno de envidia», relató el hombre, su voz temblando por el reto que la noticia implicaba. David, que ya se había enfrentado a la adversidad, sintió que la amenaza de la muerte acudía con un eco aún más sombrío. Sin embargo, su mente estaba clara. «Y el Señor me librará de la mano de Saúl», afirmó con una fe inquebrantable.
La estrategia no era huir hacia más oscuridad, sino acercarse hacia la luz de Dios. David decidió consultar al Señor, implorando sabiduría. Él y su grupo elevaron sus voces en oración, sabiendo que la batalla pertenece al Señor. Fue en ese instante cuando una claridad divina inyectó valor a su ser. Tenía que actuar en previsión, no como un fugitivo, sino como un rey en formación. Como un destello de esperanza, David recordó que Dios, desde la fundación del mundo, había trazado un plan. Su mente se llenó de historias ancestrales, de cómo Dios había abierto el mar para su pueblo y cómo, a través de figuras como Moisés y Josué, había hecho manifestar su gloria en medio de la adversidad. No hemos llegado hasta aquí solo para caer, se dijo. Con el linaje de Goliat aún resonando en su memoria, David ideó una táctica. Se dirigirían hacia el campo de los filisteos, donde la desesperación podía transformarse en su aliada. Nunca el valiente se movió solo, acompañado por aquellos que lo seguían con fe. Sería una táctica arriesgada, pero su rabia contra el rey Saúl se convertiría en su impulso. En la noche, mientras sus hombres se preparaban para la travesía, la sombra de lo desconocido se erguía ante ellos. Era el mismo tipo de encrucijada que enfrentó en el valle antes de confrontar a Goliat. Había situaciones que despojaban al corazón humano y dejaban al alma vulnerada, pero David sabía que su salvación siempre residía en el Señor. El cielo se iluminó con estrellas, mientras David miraba hacia arriba, susurrando: «Señor, si eres con nosotros, ¿quién contra nosotros?». La paz comenzó a disipar la tormenta en su interior. Había un propósito divino que iba más allá de un simple rey o ejército. Mientras se preparaban, la voz de Dios resonó en su corazón: «La batalla no será tuya, sino mía». Con una confianza renovada, David entendió que el verdadero desafío no era solo preservar su vida, sino también el destino de una nación que estaba aguardando un rey conforme al corazón de Dios. Y así, ¿cuál sería el siguiente paso del plan de Dios? La batalla por la salvación de Israel estaba por estallar, y la mano de Dios, aunque invisible, ya se movía en la historia. Un nuevo amanecer y más revelaciones por venir. La historia de David, llena de misterios y gloria, apenas había comenzado a desarrollar los hilos invisibles del propósito divino, y al final, el desenlace sería revelador para toda la humanidad. Mientras la noche se afianzaba en el firmamento estrellado, las sombras danzaban a su alrededor, y David se encontró en la encrucijada de su destino. Con su fiel grupo de guerreros, sintió la inquietud en sus corazones, una mezcla de temor y deseo ferviente de cumplir la voluntad divina. La decisión estaba hecha, pero el futuro era incierto. El camino hacia el campo de los filisteos no era uno de luz, sino de neblina y desconfianza. Sin embargo, se entendía que un rey debe forjar su destino en el fuego de la batalla. En su mente resonaba el eco de las historias de su pueblo, relatos de salvación y redención tejidas por el dedo de Dios. David, atormentado por la persecución de Saúl, comenzó a recordar la gracia que siempre había acompañado al pueblo de Israel, desde el Éxodo hasta las conquistas de las tierras prometidas. Con un espíritu decidido, David convocó a sus hombres. «Hermanos», habló con voz firme, «hoy no solo nos enfrentaremos a Saúl y su furia, lucharemos también contra los temores que acechan nuestras almas. No seremos presa de la desconfianza, porque nuestro Dios nos ha llamado a ser más que conquistadores. Si Él ha prometido liberarnos, entonces avancemos hacia el propósito que Él ha trazado para nosotros». Entre murmullos de afirmación, los hombres levantaron sus armas. Sintieron el empoderamiento que emana de la unidad y la fe compartida. Mientras marchaban, el silencio de la noche fue roto por el sonido de armaduras y el eco de sus pasos decididos, como un himno de valentía resonando en el aire angosto. Al acercarse a la tierra de los filisteos, la atmósfera se tornó tensa. David buscaba al Señor con fervor. En medio del caótico murmullo de la batalla que se avecinaba, su corazón anhelaba la guía divina. «Señor, muéstrame el camino», clamó en un susurro ferviente.
En ese instante vislumbró una señal en el horizonte. Los fuegos de las tiendas filisteas ardían, iluminando la oscuridad que les rodeaba. Fue entonces que un pensamiento penetrante brotó en su mente. Si el pueblo de Dios puede vencer un gigante, también podemos desmantelar un reino. Con esta convicción en su corazón, corrió hacia sus valientes, instándolos a recordar su historia. Este sería un enfrentamiento no solo de espada y escudo, sino de fe y promesas divinas. De repente, un grito atravesó la noche, resonando en los corazones de aquellos que estaban al borde del desánimo. Miren, el rey Saúl ha caído en el temor. Sus corazones han perdido el coraje, y los filisteos se han sentido fuertes. Pero cuando vean nuestra determinación, se darán cuenta de que el Señor va delante de nosotros. Así, con el poder del Altísimo guiando sus pasos, se lanzaron al ataque, convirtiéndose en instrumentos de la voluntad divina. Al primer choque, los filisteos temieron, asustados por la presencia de un rey en formación que había estado orando en la cueva. Un pánico sutil comenzó a apoderarse de ellos, mientras la mano de Dios se movía con fuerza. A lo lejos, un susurro se escuchaba entre la multitud. ¿Qué son estos valientes, los guerreros de David? Se dice que el Dios de ellos está con ellos. En medio de esta confusión, los hombres de David se dieron cuenta de que no solo luchaban contra un ejército, sino que había un entendimiento colectivo de que estaban respondiendo al llamado de Dios. El pacto de Dios con Israel no se había desvanecido, y su plan de salvación seguía vigente. Y así, a medida que la batalla iba encarnándose en toda su intensidad, David sintió que la presencia de Dios se hacía más palpable. Mientras avanzaban, una nueva revelación se abrigaba en su corazón. Quizás esta lucha no sea solo por mi reino, sino para la restauración de todo Israel. Sin embargo, en la penumbra, un nuevo giro aguardaba en la sombra, como una piedra que se lanza al agua, provocando ondas de cambio. David había comenzado a entender que su destino era parte de un plan más grande que él mismo. ¿Cuál sería la dirección que tomaría esa revelación? Pronto, se haría evidente que las corrientes de la historia se movían bajo la soberana voluntad de Dios, preparando el escenario para el cumplimiento de sus promesas eternas. Las espadas brillaban bajo la luz temblorosa de las antorchas, y el clamor del combate se mezclaba con los gritos de ferocidad y fe. David, con el aliento entrecortado, sintió cómo su corazón latía al ritmo del sacrificio que se ofrecía en ese campo de batalla. La confusión de los filisteos se apoderaba de ellos, y se vislumbraba la victoria que la mano todopoderosa de Dios podía otorgar. «Recuerden, hermanos», gritó David por encima del fragor, «que no luchamos solos. El Dios de nuestras generaciones nos ha prometido estar con nosotros. Él es nuestro estandarte». Las palabras resonaron en sus corazones, avivando la llama de la esperanza. El fragor de la lucha era equivalente a las intensas oraciones que David había elevado al Altísimo. Recordaba cómo, en su juventud, había vencido a Goliat, no con espada ni con lanza, sino en el poderoso nombre del Señor de los ejércitos. Esa misma fe lo empujaba hacia adelante, llevando consigo a sus hombres. Los filisteos, desorientados y desmoralizados por el ataque inesperado, comenzaron a replegarse, cediendo ante la fuerza que parecía provenir de otro mundo. «El Señor pelea por nosotros». Algo más que un simple reto, se convirtió en un grito de guerra. Las guardias de los filisteos caían, uno tras otro, mientras la luz de lo divino iluminaba la oscuridad de su desesperanza. Pero mientras la batalla alcanzaba su clímax, David sintió un cambio en el viento. Se avecinaba algo que no había anticipado. En medio de la confusión, una figura emergía entre la muralla de soldados filisteos. Con una vestimenta real y corona en la cabeza se aproximaba, su actitud portadora de una calma notable. El corazón de David se detuvo brevemente. ¿Es él?, pensó con angustia, ¿el rey Saúl? En un instante, su mente viajaba en el tiempo, recordando las palabras de Samuel, que habían ungido su cabeza con aceite y proclamado que él sería rey, pero también reviviendo las luchas de su corazón por la vida de aquel que había sido su mentor. Saúl había caído en una profunda desesperación, su imperio desmoronándose ante la fuerza que pensó que podría aplastar. David, sintiendo el estrépito de las emociones, se puso de pie frente a sus hombres. «No caigamos en la trampa de la venganza. Saúl es el ungido del Señor, aun si ha fallado.
Si el reino está en apuros, debemos actuar con justicia y amor, reflejando la grandeza de nuestro Dios. Con esas palabras, David hizo un alto. Elevó su voz al cielo y clamó: Señor, ten misericordia de nuestro rey. Te pido que des sabiduría, no solo en la batalla, sino en la reconciliación. Manifiesta tu presencia, oh Dios de nuestras promesas. La marea de la guerra pareció detenerse. La voz de David se alzó en medio del conflicto, un eco de esperanza que resonó en el corazón de sus compañeros. Pero por desgracia, no todos los hombres de David compartían su visión. Algunos, desbordados por la ira, no pudieron ver más allá del dolor ocasionado por la persecución. Con los corazones agitados, instaban al joven rey a aprovecharse del momento. «El tiempo de la venganza ha llegado», gritó uno de ellos. «Saúl debe caer, y nosotros debemos reclamar el trono que nos pertenece». Sin embargo, David se mantuvo firme y sereno, recordando el pacto eterno que Dios había hecho con Israel. Fue en ese instante, mientras los filisteos se retiraban y la noche se desvanecía en un tenue amanecer, que un nuevo murmullo se levantó en el horizonte. «David», resonó una voz que surgía de entre las sombras, «la historia aún tiene más que revelarte». La mirada de David se desvió hacia el firmamento, sintiendo que aquel momento no era más que el preludio de un maravilloso desenlace. Los corazones de hombres y mujeres en la distancia parecían ansiosos por lo que descubrirían. ¿Qué más debía Dios revelar? ¿Cuál era ese plan divino que se cernía sobre ellos como un manto de gloria? Todo el pueblo de Israel esperaba, y en el crisol de esta batalla, el destino de un rey y una nación comenzaba a tejerse con hilos de vida eterna, un testimonio de un camino que llevaría a la redención del pueblo de Dios. La luz de una nueva promesa brillaba en el horizonte, y en cada paso de David hacia el trono resonaban ecos de profecía que aún no se habían cumplido. ¿Cuál sería el siguiente acto del autor de las historias? La revelación estaba aún por venir. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda, mientras las primeras luces del alba comenzaban a desafiar la penumbra. David se sentía anticipante, como el sol que despierta con las promesas de un nuevo día. La voz que había surgido de las sombras resonaba aún en su corazón, y la inquietud sobre lo que estaba por revelarse lo mantuvo en vilo. «¿Qué más tienes para mí, Señor?», murmuró David al cielo, buscando una respuesta. La angustia de Saúl, la tensión de la batalla y la promesa divina que sobre él pesaba se entrelazaban en su mente y en su espíritu. La batalla había sido intensa, y aunque la victoria era palpable, el verdadero desafío parecía aún oculto a la vista. Algunos de los hombres de David comenzaban a retomar sus posiciones, aún llenos de energía por el fervor del combate. Pero David permanecía concentrado, esperando esa voz que podría ofrecerle dirección. En el horizonte, las aguas del río se agitaban, como si también ellas fueran testigos de lo que estaba ocurriendo. Mientras la bruma se disipaba, una figura emergió de la lejanía. Era un mensajero, un correveidile que iluminaba el camino con su presencia. Corriendo con urgencia, se acercó hasta David y se postró ante él, con una expresión que combinaba reverencia y aprensión. «Rey David, he traído noticias de la batalla». David miró fijamente al mensajero. «¿El rey Saúl vive? ¿Cómo le va a nuestro rey?». La pregunta salió de sus labios con profundidad, insinuando la esperanza de que la locura de Saúl no hubiera alcanzado límites mortales. El mensajero, tomando un aliento profundo, habló con voz temblorosa. «Saúl ha caído en batalla. Su hijo Jonatán también ha sido herido de muerte». La noticia golpeó a David como un rayo. Su corazón se retorció, el dolor de la pérdida, su mentor y consejero, cortó como una espada. «¿Por qué, Señor?», exclamó David con desesperación. «El rey a quien ungiste y el amigo que me acompañó, ¿por qué acabaron de este modo?». Pero en medio de su dolor, la voz que había precedido al mensajero resonaba en su ser, llevando consigo un destello de luz. «Es el tiempo de un nuevo comienzo», susurró el eco divino en su interior. «No has sido llamado a la venganza, sino a la reconciliación y la reparación.
A través del luto viene el renacer. Mientras David se recuperaba de la noticia, una paloma blanca cruzó el cielo, una señal de paz que le recordó que aún en el tributo de la pérdida hay un plan más grande. «Señor, concédeme ver tu propósito en este mar de tristeza», clamó David, elevando su corazón en oración. Así, David tomó la determinación de honrar la memoria de Saúl y Jonatán. Reunió a su pueblo y, cayéndose ante el altar de Dios, comenzó a cantar. «¿Cómo han caído los valientes en batalla? Oh Jonatán, cuán precioso fuiste para mí». Se unió el pueblo y un canto de dolor y esperanza resonó en el valle. Valle, uniendo a Israel en su tristeza. Pero en el silencio posterior a la cacofonía del lamento, otra vez una voz resonó desde lo alto, esta vez llena de autoridad y revelación. «David, escúchame. La casa de Saúl caerá, pero de sus cenizas un legado renacerá. Tú eres el rey, pero la historia de mi pueblo está tejiendo el hilo de un rey más grande, un Mesías que vendrá a salvar al mundo». Las palabras del Creador retumbaron en su ser, colocándole el firme propósito de buscar la voluntad divina, no solo para sí mismo, sino para todo Israel. «¿Un Mesías?», pensó David. «¿Dónde, Señor? ¿Cuándo será revelado?». En sus ojos se encendió el fuego de la anticipación. «He de preservar la unidad de tu pueblo, oh Señor, y junto a ella alabaré tu nombre hasta que llegue aquel día, cuando todas las naciones se postren ante el Rey de Reyes». Mientras David alzaba su mirada al horizonte, sintió un inconfundible sentido de dirección. La historia de su reino apenas comenzaba, y con cada lágrima de dolor brotaba una promesa que les conduciría hacia la redención. Con su corazón lleno de reverente expectativa, se levantó en el nombre de Dios, preparado para enfrentar lo que viniera, determinado a ser parte del grandioso plan divino. La obra de salvación no era solo un destino, sino un viaje que apenas comenzaba a revelarse. El día avanzaba y el sol comenzaba a elevarse con ímpetu, desvaneciendo la niebla que había cubierto el valle. Los hombres de David, aún con el peso del duelo en el corazón, lo miraban con una mezcla de admiración y aprensión. La incertidumbre reinaba entre ellos. A pesar de la derrota de Saúl, la paz aún parecía lejana. David, con el rostro decidido, se dirigió a sus hombres. «Hermanos, hoy lloramos la pérdida de nuestros reyes, pero nuestro Dios es un Dios de esperanza. Él ha hablado, y su voz nos dice que este es un nuevo tiempo. Es un tiempo para levantarnos y a reconstruir. El propósito aún no ha terminado». Mientras hablaba, sintió la presencia de Dios envolviendo su ser. Era como si el viento diera vida a sus palabras, infundiendo valor y fortaleza en cada guerrero frente a él. No podía permitirse el lujo de la derrocada. La unción sobre él lo guiaba hacia un camino aún sin explorar. «Buscaremos la presencia del Señor», proclamó David, «y de allí hallaremos dirección. Si el reino todavía existe, es porque hay una promesa que debemos cumplir». Uno de sus oficiales, llamado Abiatar, se adelantó con el efod sagrado en sus manos y le dijo: «Rey David, escucha a Dios a través de esta vestidura. Debemos consultar a nuestro Señor por su voluntad permanente». Así, David tomó al efod y, con humildad y reverencia, clamó al Señor: «Señor, ¿deberíamos avanzar y buscar a los enemigos que amenazan a tu pueblo? ¿O buscamos donde habitan las casas de Saúl?». La sala resonó con el silencio expectante, mientras todos aguardaban la respuesta. Divina. La voz del Señor se escuchó nuevamente, clara y distintiva. «Sigue adelante, David, ve y ataca a los filisteos, y yo te daré la victoria». La palabra de Dios llenó su corazón de confianza. «Vamos entonces». David llamó a su ejército, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la certeza de que el Altísimo los guiaba. A medida que marchaban, oraron en unidad, alzando sus corazones a la gloria de Dios. Por encima de los gritos de guerra se oía la melodía de sus alabanzas.
Tras largas jornadas de fatigoso caminar, se encontraron frente a las tierras de los filisteos. Las murallas del enemigo se alzaban desafiantes, pero la inquebrantable fe de David brillaba más intensamente que el sol que reflejaba en la armadura de sus soldados. Por el nombre del Señor, hoy restauraremos lo que ha sido robado, seremos sus instrumentos de justicia. La lucha fue feroz, mas en medio del estruendo de espadas y gritos de guerra, David se mantuvo, resonando en su corazón las promesas de Dios, esas que hablarían de salvación y redención. La victoria llegó con un estruendo repentino, y el pueblo de Dios fue iluminado con el flamear de un nuevo amanecer. Al final del día, los filisteos se replegaron, y el pueblo de Israel gritó de júbilo, llenos de alabanzas por lo que Dios había realizado. David, con mirada serena pero inquieta, supo que la victoria era solo un paso en el plan divino que continuaba desplegándose ante él. Mientras el sol se ocultaba y las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo, David se apartó a orar. Señor, ¿podría ser que esta victoria sea solo un reflejo de la mayor batalla por venir? En ese momento vislumbró una sombra que aún permanecía en su corazón. ¿Qué más se avecina? ¿Cómo conduces a tu pueblo y a mí hacia la promesa del Mesías? La voz del Señor resonó una vez más. Confía en mí, David. La historia de este pueblo se entrelaza en la historia de salvación. Habrá pruebas, habrá luchas y episodios sombríos, pero de tu linaje surgirán salvadores e incluso aquel que traerá la redención a todos. Así, David regresó con su gente, llenos de gloria y a la vez con la conciencia de que el camino aún tenía mucho que revelar. La guerra era una constante en la vida de quien busca el reino de los cielos, y en cada batalla habría un eco de aquel gran futuro que aún estaba por venir. ¿Quién puede estar preparado para el gran día del Señor?, se preguntó mientras miraba al horizonte, dejándose llevar por la idea de un futuro brillante y cargado de expectativas. La obra de Dios no terminaba aquí, era solo el principio de un plan soberano que se revelaría en su tiempo. El aire fresco de la noche se llenaba de murmullos mientras los guerreros de David volvían a sus hogares, aún abrazados por el eco de la victoria reciente. Sin embargo, un sentimiento de inquietud se trasladó, una sensación de inquietud que aún no tenía posible descanso. Aferraba al corazón de David. Mientras contemplaba el estrellado cielo, la neblina de lo desconocido flotaba sobre él. Señor, siento que hay más en ti. Uno no puede simplemente avanzar sin entender lo que hay a la vuelta de la esquina, susurró David, ya no como rey, sino como un siervo en busca de entendimiento. Se abrió paso entre las sombras hacia la tienda que había dispuesto para el descanso. Su mente no podía dejar de pensar en las palabras del Señor. De tu linaje surgirán salvadores. La promesa seguía resonando en su corazón. Poco después, cuando el fuego de la tienda crepitaba tranquilamente, un mensajero llegó corriendo, con el rostro pálido y sin aliento. Rey David, has de saber que los amalecitas han venido a atacar y han saqueado las ciudades del Negev. Nuestros hogares están en peligro. El valor de David se encendió de inmediato. ¿Cuántos son?, preguntó, denotando una calma que desafiaba la densa atmósfera de temor que rodeaba a sus hombres. Muchos, rey, se han apoderado de todo. Se dice que han tomado prisioneros a aquellos que no pudieron huir. Los ojos de David se encendieron con la llama de la justicia. Que se preparen los hombres, ordenó. Esta vez no solo lucharemos por la victoria, sino por nuestros hogares y nuestros seres queridos. Una vez más, David se puso el efod y clamó al Señor. Dios de Israel, ¿debemos perseguir a los amalecitas? ¿Podremos alcanzarlos y rescatar a aquellos que han sido llevados? La respuesta fue tan clara como siempre. Persigue a los amalecitas, porque ciertamente los entregaré en tus manos. Las palabras de Dios invadieron la tienda como un torrente de luz. Con renovado fervor, David se unió a sus guerreros. Los hombres respondieron con gritos de determinación, listas para enfrentar la adversidad que se cernía sobre ellos. Se acercaron al territorio amalecita, siguiendo los rastros que sus enemigos habían dejado.
Cada paso era pesado, cada sombra a su alrededor parecía un murmullo furtivo. En el fragor de la batalla, sus corazones resonaban con el clamor de la justicia y la libertad. David enfrentó a los amalecitas con la valentía que emana de la fe. Y mientras luchaban, recordó las promesas de Dios. Sus palabras le susurraban de que no solo eran guerreras por su pueblo, sino por una historia de redención que se estaba tejiendo a través de ellos. La batalla fue intensa y el resplandor de la justicia iluminaba el ambiente como una antorcha en la oscuridad. Entonces, como la marea, el poder de Dios se despliega a través de sus manos. Los amalecitas fueron repelidos y con un grito triunfante, David y sus hombres avanzaron, recuperando a sus prisioneros y todo lo que había sido robado. Al final de la jornada, exhaustos pero llenos de alegría, David se detuvo para ofrecer una alabanza a su Dios. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Has sido nuestra luz en medio de la oscuridad. ¿Qué más me enseñarás a través de esta? ¿Victoria? La respuesta del cielo llegó suavemente, acariciando su espíritu. Hijo mío, mis caminos son más altos que tus caminos. No solo es una victoria física, cada batalla es parte de un plan mayor. Recuerda, el poder de la redención está en manos de quienes confían en mí. Y así, mientras el viento soplaba pesadamente, David comprendió que cada enfrentamiento era un reflejo del conflicto eterno entre la luz y las tinieblas. En su corazón, un nuevo misterio se encendía. ¿Qué será de este linaje que sale de mí? ¿Cómo se cumplirá la promesa en la historia del mundo? Las estrellas brillaban intensamente, pareciendo susurrar secretos de la eternidad, mientras David se sumía en el profundo misterio de un propósito divino que aún estaba por ser revelado. Mientras el primer rayo del sol comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de un dorado suave, el eco de la victoria aún resonaba en el corazón de David. Con los prisioneros liberados y la gloria de Dios exhibida en la batalla, él se sentó con sus soldados bajo el suave brillo del nuevo día. Sin embargo, la inquietud en su interior no se había disipado por completo. «Hoy hemos triunfado, sí», murmuró David, mirando a su alrededor a sus hombres agotados, pero llenos de esperanza. «Pero, ¿qué será de mañana? ¿Qué planes tiene el Señor para nosotros, para el linaje que nos une?» Mientras reflexionaba, un hombre anciano, uno de los prisioneros rescatados, se acercó titubeante. «Rey David, tengo algo que contarte», dijo, su voz entrecortada por la emoción. «Mientras era llevado cautivo, escuché a mis captores hablar sobre un antiguo oráculo que decía que los descendientes de un rey ungido traerían tanto juicio como salvación a nuestro pueblo. Me temo que esto no es solo un susurro en el viento». David miró al anciano con atención. ¿Un oráculo sobre mi linaje? La curiosidad y la revelación le calaban hondo. ¿Qué más sabes? Dicen que un redentor surgirá de entre los hijos de Judá, aquel que traerá luz a las tinieblas y devolverá la gloria al pueblo de Israel, continuó el anciano, su voz entrecortada por la reverencia de las palabras que compartía. La conciencia de la promesa que Dios había hecho a su padre, Isaí, y a su mismo linaje, llenó el corazón de David con un nuevo fervor espiritual. «¿Cuándo sucederá esto?», preguntó, casi en un susurro. «No lo sé, rey, pero he sentido que algo grande se aproxima. Los cielos están en movimiento, y puede que solo estemos en el principio de algo mucho más grande». A medida que las palabras del anciano se posaban sobre él como un suave manto, David se sintió impulsado. Se levantó, miró a sus hombres y comprendió la enormidad de la responsabilidad que recaía sobre él como rey. Debía ser más que un guerrero, debía ser un líder que guiara a su pueblo hacia la verdad y la esperanza de su redención. De repente, un viento fuerte sopló, atrayendo las miradas de todos. Una nube oscura se disipaba en el horizonte, como si la misma creación estuviera respondiendo a la inquietud que brotaba en el alma de David. «¡Miren!», exclamó uno de los hombres. «El Señor está en movimiento. Lo que hemos visto hoy es solo un eco de lo que vendrá». Con un renovado ardor, David se dirigió al pueblo. «Hoy hemos rescatado más que solo prisioneros. Hemos vislumbrado un futuro donde la esperanza y la salvación son posibles. La guerra de esta noche ha sido una parte de una historia mayor, un relato que anuncia redención.
Prepárense, porque el camino que hemos comenzado nos lleva hacia algo divino. Mientras hablaba, el cielo parecía abrirse, exponiendo un destello de luz que resonaba como una promesa a través de las generaciones. En ese momento de clara revelación, David sintió la necesidad de buscar aún más sabiduría, claridad sobre los caminos de Dios. ¿Qué significan estos eventos, Señor? ¿Qué más tienes reservado para mí y mi pueblo?, clamó David en su corazón. La respuesta llegó a través de un silencio sagrado, tan palpable como la brisa que soplaba a su alrededor. Era un recordatorio de que la historia no trataba solo de batallas ganadas o tierras recuperadas, sino de la fidelidad de un Dios que teje cada subtrama en un plan perfecto, uno que un día culminará en esperanza y vida. Así, con una valentía renovada y el eco de las palabras de Dios en su corazón, David se dirigió a su pueblo, sabiendo que el camino de la redención estaba en marcha, y que la revelación del eterno plan de salvación era aún un misterio por descubrir. Pero al final de ese día, el énfasis se hizo claro en su alma. La historia del linaje de David apenas comenzaba a desplegarse. ¿Cuál sería el desenlace de esta narrativa divina? ¿Qué promesas del cielo resonarían en la tierra? Las estrellas en el firmamento parecían danzar con cada pregunta que aún esperaba respuesta. Un recordatorio constante de que el plan de Dios, lleno de vitras de redención, nunca permanece oculto para aquellos que tienen fe. En medio de la noche estrellada, el corazón de David palpitaba con la emoción y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Había enfrentado a gigantes y avatares de peligro, pero ahora se enfrentaba a un reto aún más acuciante: comprender el destino de su linaje y el futuro de Israel bajo la mirada atenta de Dios. Las palabras del anciano resonaban en su mente, como un eco poderoso que demandaba ser explorado. Después de la victoria sobre los amalecitas y el rescate de sus prisioneros, los hombres de David se llenaron de valor y esperanza. Sin embargo, él sabía que la verdadera batalla no se libraba únicamente con espada y lanza, sino en el ámbito espiritual donde se tejían importantes hilos del destino divino. Hoy hemos visto cómo el poder de Dios se despliega en la adversidad, decía David a sus hombres, y me atrevo a decir que no es solo por nosotros, sino por un propósito más grande que se avanza en nuestra historia. Con esta convicción, David se retiró a un lugar apartado, buscando la comunión íntima con el Señor. En el silencio de la noche, se postró de rostro ante el Altísimo, elevando su clamor: Señor, ¿qué haces en medio de todo este conflicto? ¿Cómo se entrelazan nuestras acciones en tu plan de redención? La profundidad de su honestidad ante Dios derramaba sinceridad, deseando entender la dirección de su vida y de su pueblo. Mientras oraba, fue inundado por una sensación cálida que envolvió su ser, como si la presencia del Señor lo abrazara. De repente, una voz resonó en su corazón, suave pero firme: David, el camino que has recorrido es parte de un tapiz eterno. Te he llamado para ser más que un rey, serás un precursor de la esperanza que he prometido a mi pueblo. La historia del Mesías se teje a través de tu linaje. La revelación de esta verdad llenó a David de asombro y reverencia. Sabía que había una carga significativa en ser el rey de Israel, pero ahora entendía que su vida no solo era una serie de victorias y derrotas, sino que estaba inscrita en una narrativa de salvación que iba mucho más allá de su propio corazón. ¿Acaso el destino del mundo aguardaba a través de su linaje? Al levantarse de la oración, sintió un renovado sentido de urgencia. El pueblo de Israel necesitaba entender la verdad del plan de Dios. Decidió convocar a sus líderes, reuniendo a los ancianos y príncipes de las tribus, para hablarles sobre las promesas que el Señor había revelado en su corazón. Con pasión y convicción les compartió su experiencia en la cueva, las palabras que habían calado profundo en su alma. Siendo el rey, nuestros días están contados en el relato de redención, proclamó David. El Altísimo nos ha llamado a unirnos no solo para proteger nuestras fronteras, sino para prepararnos para el Mesías que ha de venir a cambiar todo lo que conocemos. Una nueva era, un cumplimiento de promesa, que llega.
Sus palabras resonaban en las mentes y corazones de sus oyentes, provocando murmullos de expectativa. Sin embargo, también había desconfianza entre algunos, quienes aún estaban atrapados en el miedo y la tentación de rivalidades. ¿Cómo podemos esperar un Mesías cuando nuestro rey está en la sombra de un imperio que se desmorona?, cuestionó uno, su rostro marcado por la duda. Pero David, con el fuego de la convicción en su ser, se volvió hacia aquellos que se aferraban a la incredulidad. La fe no se trata solo de ver evidencias, se trata de creer firmemente en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias son oscuras. Recuerden las promesas hechas a nuestros antepasados. El camino del Señor se revela a los que esperan en Él. Las palabras de David comenzaron a germinar en los corazones de los presentes, sembrando semillas de esperanza en medio de la incertidumbre. Cuando terminó de hablar, un silencio reverente se apoderó del lugar, seguido por un murmullo de aceptación. Entonces, un anciano se levantó, con ojos húmedos de lágrimas. Si lo que dices es verdad, entonces debemos unirnos bajo esta misma fe. Vamos a buscar al Señor, y que su voluntad se establezca entre nosotros. Y así, un nuevo amanecer comenzó a vislumbrarse, no solo para David, sino para todo el pueblo de Israel. David, sintiendo la fuerza de la verdadera unidad, se comprometió a liderar al pueblo hacia un nuevo propósito. Este viaje no sería solo físico, sino profundo, espiritualmente arraigado en la verdad de que Dios, en su soberanía, había diseñado un plan para redimir a su pueblo. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, antes de que el nuevo sol emergiera por completo, una sombra acechaba a la distancia. No todo el mundo estaba de acuerdo con la proclamación de David, y una nueva amenaza se gestaba en las tierras de los inconformistas. ¿Quién se atrevería a cuestionar el destino escrito por Dios? ¿Qué nuevas pruebas se avecinaban? ¿Y cómo deberían navegar a través de los vientos de oposición? La historia de David había alcanzado un punto crucial, un giro en el camino divino que prometía grandes revelaciones. En medio de su fe, David sabía que aún había más por descubrir, más misterios por revelar en la narrativa soberana de Dios. La batalla por el alma de Israel apenas comenzaba, y el desenlace estaría íntimamente ligado a la fidelidad de su rey y su pueblo. No solo se trataba del trono de un rey, sino de la futura esperanza que aguardaba a través de los siglos. ¿Cuál sería el siguiente paso del gran plan de salvación que abarcaba tanto tiempo y espacio? Las estrellas brillaban, como si sus destellos aguardaran la revelación que estaba por venir.